Gráficas de funciones trigonométricas. Problemas de aplicación de las funciones trigonométricas. Parte 9. Problemas propuestos de aplicación de las gráficas de funciones trigonométricas a partir de problemas propuestos de la sección 6.7 del álgebra y trigonometría con geometría analítica de Earl Zukowski y Jeffrey Cole, 11ª edición, a cargo de Alisa Costa. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, 2021. Bienvenidos. Ángulo de elevación. En el problema propuesto 47 del libro mencionado, se trabaja el ascenso de un globo de aire caliente y los puntos de vista a partir de la Tierra. A medida que un globo de aire caliente se eleva verticalmente, su ángulo de elevación desde un punto P en el nivel del suelo a 110 kilómetros del punto Q, directamente debajo del globo, cambia de 19 grados 20 minutos a 31 grados 50 minutos, como se ve en la figura. Se nos pide aproximadamente cuánto sube el globo durante este periodo. Eso quiere decir que debemos calcular aproximadamente la distancia entre el puntero de la flecha azul clara y la morada. Bien, entonces tenemos la primera representación del ángulo más pequeño de 19 grados 20 minutos. La distancia total, vamos a colocarla de una vez. Esto vale 110 kilómetros. Este valor de acá lo desconocemos, no nos dan el valor que asciende en la primera medida el globo, así que lo vamos a llamar K. Tenemos el segundo, entonces primero vamos a colocar aquí el primer ángulo, que es de 19 grados 20 minutos. El segundo ángulo, que es de 31 grados 50 minutos. Tenemos una distancia total, que fue lo que ascendió desde el primer instante hasta el segundo, que vamos a llamarla la distancia K más D. Y D es la distancia, porque aquí nos dice que cuánto sube, debe ser esta distancia D, que es lo que asciende el globo, y en síntesis es la pregunta que nos plantea el problema. Muy bien, teniendo todos los datos, entonces lo primero que debemos hacer es tratar de entender bien cómo están expresados esos grados, esos ángulos. Lo primero es que hay algunas calculadoras que no tienen grados, minutos y segundos, sino que debemos ingresar este número con decimales. Entonces, para esto debemos recordar que 19 grados, 20 minutos, entonces tomamos los 20 minutos y los transformamos a grados. 20 minutos. Sabemos que por cada 60 minutos hay un grado. Y operamos. Minutos con minutos se va y nos queda todo expresado en grados. 0 con 0 se va. 2 dividido entre 6 nos da 1/3 de grado. Esto nos da en decimales un número periódico 0.33333 infinito. Por lo tanto, el ángulo para escribirlo debe ser de 19,33 periódico en grados. Hacemos lo mismo con el otro.
31 grados 50 minutos. 50 dividido entre 60 ya me da el valor en grados. Utilizando esta misma transformación que teníamos arriba, nos da 5/6 de grado. Esto también nos da un número periódico, 0.833 infinito grados, así que nos queda que el ángulo es de 31,833 grados. Bueno, una vez que tenemos esto, entonces ya lo que nos queda es simplemente aplicar trigonometría. Sabemos que lo que nos relaciona la altura de los triángulos en este caso es la función seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, pero como lo que tenemos es los dos catetos, entonces la función que nos sirve es la función tangente. Tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tenemos el cateto adyacente que vale 110 kilómetros, así que nos queda muy fácil con el valor del ángulo calcular el cateto opuesto correspondiente para ambos triángulos. Calculemos entonces para el triángulo azul claro, nos va a dar tangente de 19,33 grados va a ser igual al cateto opuesto que se llama K dividido entre 110 kilómetros. Este valor nos da las unidades y por lo tanto aquí K nos da como 110 kilómetros multiplicados por la tangente de 19,33 grados y esto nos da 38,59 kilómetros. Esa sería la altura K. Hacemos lo mismo para el siguiente ángulo, entonces utilizando esta misma base nos va a quedar que la distancia K más D, que ese sería el cateto opuesto para el triángulo morado, sería la distancia K más D, es igual a 110 kilómetros multiplicado por la tangente del ángulo correspondiente al triángulo morado, que es tangente de 31,83 grados. Calculando nos da 68,29 kilómetros. Por lo tanto, la diferencia entre estas dos cifras nos da el valor D. Entonces decimos que D va a ser igual a K más D menos el valor de K que calculamos anteriormente. Entonces nos da 68,29 menos 38,59, todo esto expresado en kilómetros. La distancia D entonces es de 29,70 kilómetros y esta sería la distancia que ascendió el globo en el lapso en el cual cambió el ángulo de elevación. Tenemos
un problema extra. Nos piden que cuáles serán los ángulos de elevación inicial y final que observa una persona que se encuentra a tan solo 55 kilómetros del lugar donde arrancó el globo. Eso quiere decir que la persona ya no está aquí, sino que está justamente a la mitad de la distancia, porque está a 55 kilómetros. Tenemos una nueva distancia y como vemos, el ángulo de elevación cambia. Aquí tenemos entonces el diagrama original y el diagrama a 55 kilómetros y como vemos, los ángulos son diferentes. Por esta razón, nos piden evaluar cuáles son esos ángulos de elevación. Como ya tenemos los valores que hemos calculado, pues nos queda muy fácil calcular a partir de estos valores los ángulos de elevación correspondiente. Llamemos al primer ángulo el ángulo alfa y al segundo ángulo llamémoslo el ángulo beta. Entonces, tenemos lo siguiente, la tangente de alfa es igual a la distancia k sobre el cateto adyacente, que en este caso ya no es de 110, sino de 55. Entonces tenemos 55 kilómetros. La distancia acá también la tenemos, vale 38,59 kilómetros. Entonces, despejando el ángulo, alfa será igual a tangente a la menos 1 de k, que vale 38,59 kilómetros, dividido entre 55 kilómetros. Aquí ya cancelo las unidades porque tienen las unidades homogéneas y como sabemos el ángulo es adimensional. Calculando con ayuda de nuestra calculadora nos da 35,054 grados. Tratando de expresarlo de la manera como estaba expresado el problema, le invito a que usted lo busque, pero a mí me da 35 grados, 3,29 minutos. Bien, ya tenemos la tangente de alfa y por tanto tenemos a alfa. Para el siguiente ángulo sería tangente de beta, que va a ser igual entonces a la distancia total, es decir, la suma de estas dos, k más d, que también lo teníamos en el problema anterior, sobre 55, que es el nuevo cateto adyacente. Entonces, beta será igual a la tangente a la menos 1 de la suma de k más d, que ya sabemos que es 68,29 sobre 55, que es el nuevo valor del cateto adyacente, que es en donde está ubicado el nuevo observador. Y operando obtenemos que ese ángulo es de 51,1524 grados. En minutos, entonces nos da 51 grados, 9,14 minutos. Muy bien, eso es todo por este problema. Veamos otro problema. Recuerda siempre darle like y suscribirte.
Tenemos en el siguiente problema, el problema de rumbos. Nos piden encontrar el rumbo de P. Aquí tenemos el punto P con cada uno de los puntos A, B, C y D. Entonces, con A, B, C y D. Recordemos que para encontrar el rumbo siempre debemos tener en cuenta el eje norte-sur y los ángulos se miden con respecto a ese eje. Si están medidos con respecto al eje este-oeste, es necesario transformar el ángulo, como es el caso del punto PA, en donde el ángulo está medido sobre el eje este-oeste. Este ángulo no nos sirve como está expresado, por lo tanto debemos medir el ángulo hasta los 90 grados. Eso quiere decir que el ángulo real aquí para A es este ángulo de acá y debe ser 90 menos 20, por lo tanto es igual a 70 grados. Entonces, para expresar el rumbo de A, será norte 70 grados, este. Norte 70 grados, este. Ese será para el punto A. Para el punto B no hay necesidad porque está ya bien medido, está en 40. Por lo tanto, aquí la manera de expresar el rumbo para B va a ser norte 40 grados, oeste. Norte 40 grados, oeste. Aquí abajo de nuevo tenemos un problema porque el ángulo está medido con respecto al eje este-oeste, entonces tenemos que medirlo aquí en este punto. Entonces 90 menos 75 nos da 15 grados, así que el rumbo para C va a ser sur 15 grados oeste. Sur 15 grados oeste. Finalmente nos queda D y este sí está bien medido porque está con respecto al eje norte-sur. Este entonces se expresa como sur 25 grados este. Sur 25 grados este es el rumbo para D. Recuerda suscribirte. Tenemos entonces el problema de rumbo de un barco. Es el problema 63. Nos dice lo siguiente. Un barco sale del puerto a la 1 p.m. y navega en la dirección norte 34 grados oeste. Aquí yo ya lo dibujé. Norte 34 grados oeste. A razón de 24 millas por hora. Otro barco sale del puerto a la 1:30 p.m. y navega en dirección norte 56 grados este, a razón de 18 millas por hora. En la primera parte nos dicen aproximadamente a qué distancia están entre sí los barcos a las 3 p.m. Entonces tenemos en común el tiempo. Para el primer barco arrancaba a la 1, de 1 a las 3 de la tarde han pasado 2 horas, mientras que para el segundo barco arranca 30 minutos después. Entonces tenemos el tiempo que es diferente de 1:30 a 3 horas y media. La parte B nos dicen o nos preguntan cuál es el rumbo al grado más cercano del primer barco al segundo. Muy bien, lo primero que debemos hacer entonces es evaluar
¿De dónde salen el 48 y el 27 que aparecen en el diagrama? Esto está relacionado con la distancia recorrida. Tenemos para el primer barco 24 millas por hora es la velocidad. Si multiplicamos por el tiempo que recorre para la parte A entre la 1 y las 3 son 2 horas y tenemos la distancia que ha recorrido. 24 por 2 nos da 48 millas. Y estas 48 millas es este valor que aparece aquí. De igual manera vamos a hacer entonces con el segundo bote, que es la velocidad de 18 millas por hora, multiplicado por el tiempo que ha transcurrido, que es hora y media, 1,5 horas. Hora con hora se va y nos queda en millas. 18 por 1,5 nos da 27 millas. Y esa es la distancia que ha recorrido el barco número 2 y aquí aparece. Muy bien. Una vez que tenemos estos dos datos, entonces ya podemos comparar y utilizar esta información para calcular la distancia que hay entre los dos botes. Aquí yo he unido las distancias a través del vector respuesta y como vemos hay una cosa interesante y es que al sumar los dos ángulos de los rumbos de los botes nos da 90 grados. 34 más 56 nos da 90 grados, por lo tanto tenemos un triángulo rectángulo del cual tenemos los catetos, así que podemos calcular fácilmente la hipotenusa que se encuentra aquí. Recordemos que la hipotenusa aplicando Pitágoras sería C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, donde A y B aquí correspondería a los catetos y la hipotenusa sería el valor C. Entonces, H, que es la hipotenusa, será igual a la raíz cuadrada de 48 al cuadrado más 27 al cuadrado. Todo esto expresado en millas al cuadrado y por la raíz nos da finalmente en unidades homogéneas de millas. Calculando nos da un valor aproximado de 55,07 millas. Y esta es la distancia que separa al bote 1 del bote 2. Para hallar el rumbo, que es la parte B, entonces lo que debemos hacer es analizar el gráfico. Aquí tenemos varias cosas. Yo voy aquí a alargar este triangulito. Recordemos que aquí estos triángulos se repiten. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos ángulos que son alternos internos. Entonces, si este es de 56, por lo tanto, este ángulo se repite acá, que es de 34 grados. Este ángulo de aquí arriba es también de 56 grados. Este ángulo de acá nos interesa muchísimo, voy a llamarlo el ángulo alfa. Y finalmente el ángulo que nos va a dar el rumbo es un ángulo que se encuentra aquí y que se repite en otro lugar por aquí arriba. Bien, entonces vamos a llamar a este el ángulo beta. Nos interesa muchísimo el ángulo alfa. El ángulo alfa forma parte del triángulo rectángulo principal, así que podemos calcularlo a través
de los catetos, que tenemos los valores, y también tenemos el valor de la hipotenusa, que lo acabamos de calcular, que es aproximadamente 55. Entonces podemos calcular el ángulo alfa. ¿Con qué función trigonométrica? La que nos sirva, la que se nos antoje. Aquí podemos calcularlo con tangente, o lo podemos calcular con la función seno o con la función coseno, porque tenemos los valores de los catetos y la hipotenusa. Yo para este caso voy a utilizar la función seno. Entonces vamos a decir que el seno de alfa es igual a cateto opuesto, que es 48, sobre el valor de la hipotenusa, que lo acabamos de calcular. Dijimos que era aproximadamente 55. Por lo tanto, alfa será igual a seno a la menos 1 de 48 sobre 55. Calculando esto nos da 60,6 grados aproximadamente. Muy bien, ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque aquí tenemos la suma de los ángulos, que nos debe dar 180 grados. Entonces decimos 180 grados es igual al ángulo beta más el ángulo alfa más el ángulo superior del triángulo azul oscuro. Este vale 56, porque es este de acá. Y ya tenemos prácticamente a beta. Beta será igual entonces a 180 grados menos alfa, que lo acabamos de calcular, menos 60,6 grados, menos 56 grados. Beta entonces nos da 63,4 grados. 63,4 grados. Y ahora ya podemos nosotros escribir entonces el rumbo aproximado del primer barco hacia el segundo. Como vemos, está hacia abajo. Por eso aquí escribimos hacia el sur. Este ángulo que hay aquí se repite en la parte de abajo, es decir, acá, con el rumbo. Y entonces tenemos el valor correspondiente para nosotros escribir el rumbo del bote, que es sur 63 grados, este. Sur 63 grados, este. Entonces recordemos que beta se repite aquí, en este lugar, y por eso lo escribimos con respecto al primer barco. Fíjense que aquí nos lo dicen del primer barco al segundo. Por eso lo escribimos de esta manera. El último problema propuesto, el problema 79, que se trata de la demanda de agua. Un depósito suministra agua a una comunidad durante los meses de verano. La demanda de DT de agua en pies cúbicos por día está dada por la expresión de DT es igual a 2000 por seno de pi 90avos de T más 4000, donde T es el tiempo en días y T igual a 0 corresponde al principio del verano. Nos piden trazar la gráfica de DT para un tiempo para T entre 0 y 90. Y en la parte B, ¿cuándo es máxima la demanda del agua? Cosa importante que debemos tener en cuenta es que tiene un valor de 4000. ¿Esto qué quiere decir? Que el valor de la demanda va a oscilar por debajo y por encima de ese valor de 4000.
tenemos los tiempos y los valores. Aquí en el primer instante, entonces yo empecé a colocar de a 10 en 10, salté una cantidad y calculé para 45, luego va a 50, 60, 70, hasta 90. Para obtener un gráfico aproximado a este, entonces recordemos que aquí para las Y va de dt, la variable independiente que es el tiempo va en las X, el valor en el cual oscila si la primera parte de la función, si el seno de pi 90avos por t nos da 0, el valor que nos va a dar es 4000. Entonces acá vamos a colocar a 4000. ¿Y el valor máximo cuál es? Entonces si nosotros lo pensamos, el valor máximo será cuando el seno de pi 90avos de t vale 1, entonces nos da 2000 más 4000 da 6000. Y el mínimo entonces, fíjense la diferencia entre 4000 y 6000 hay 2000. Este será el valor mínimo y la función oscila entre estos puntos. No hay más abajo. Porque es una demanda de agua, quiere decir que siempre van a tener un mínimo en el depósito de 2000 pies por día. Muy bien, para tiempo cero arranca en 4000, para 10 en 4600, entonces acá la mitad sería 5, por acá, para 20 5200, para 30, 5700, para 45, entonces aquí sería 40, 45 por acá. Y ya tenemos más o menos la manera como es la gráfica. Bueno, así más o menos. Aquí tenemos un dibujo un poquito más aproximado, pues no es tan exacto, pero nos sirve para ilustrar cómo es la función. Y ya trazamos la gráfica, nos piden cuándo es la máxima demanda. Entonces yo aquí la dibujé, es cuando nos da 6000. Pero, ¿cómo lo hacemos? Porque con el gráfico simplemente decimos, es este punto y leemos el tiempo. Entonces aquí sabemos que aquí es 45 por la gráfica, son a 45 días. Pero ¿cómo lo hacemos manualmente? Entonces, manualmente la clave la tiene la función seno. El tope máximo es cuando la función seno de pi 90avos por t valga exactamente 1. Eso quiere decir que el seno de todo este ángulo, de esta expresión, nos debe dar igual a 1 para dar el valor tope o el valor máximo de la función. ¿Cuándo sucede esto en la función seno? Cuando pi 90avos de t son iguales a pi medios, es decir, a 90 grados. Aquí pi con pi se cancelan. Pi dividido pi nos da 1 y despejando a t, entonces tenemos 90 que está dividiendo, pasa a multiplicar, nos da 90 dividido 2 y aquí tenemos el tiempo de los 45 días, que es el tiempo en el cual tenemos la demanda máxima de agua. Bueno, eso es todo por este tipo de problemas. Espero que te hayan gustado. Puedo subir algunos más adelante, pero yo creo que ya con esto es suficiente. Por favor, recuerda antes de salir darle like, suscribirte
Aquí tienes los correos electrónicos a través de los cuales puedes plantear tus preguntas, solicitar tus clases personalizadas en Bogotá o virtuales a través de estos correos electrónicos. Suscríbete al canal de YouTube, a las redes sociales en Facebook. Recuerda que puedes llegar a través de este icono con ayuda de tu smartphone a la web y al blog que tienes las direcciones al final de este video. Muchas gracias por tu atención. Recuerda suscribirte. Créditos. Contenido, edición, voz y mezcla. Sonido, aleatorio ambiental y naturaleza. Contacto. Aquí tienes los 2 correos electrónicos a través de los cuales te puedes comunicar para solicitar tus clases personalizadas en Bogotá o virtuales desde cualquier punto de Iberoamérica. Recuerda también plantear tus preguntas. Redes sociales, web y blog. Suscríbete a cada una para recibir las actualizaciones que estoy subiendo permanentemente. Realizado en Bogotá, Distrito Capital, Colombia, 2021. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.